Esto en teoría es M2, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay que puntualizar ciertas cosas. En la nivelación de M2 no voy a ver M2 como tal, porque M2 tiene algunos eh, temas que son más avanzados, que no son propios de una nivelación, como logaritmos, como también lo son trigonometría, y esto es una nivelación. O sea, esto es lo que se tendría que saber para recién poder decir como, ah, ya, con esto puedo aprender, ¿cómo se llama esto? M2, puedo estudiar para M2. Pero, ojo, esto que vamos a aprender es de M1. Lo que pasa es que son cosas que no las veré en la nivelación de M1, pero que son cosas que alguien de M2 sí tendría que saberlas como base. Pero para una persona de M1 no es base. O sea que aquí, en esta clase, puntualmente, no estoy nivelando, haciendo la nivelación de M1, sino que estoy ya pasando materia de M1. O sea, este puede ser un adelanto para la materia de M1 que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Así que lo pueden tomar desde ese punto de vista. Voy a pasar, aquí van a ver lo que sería una clase de preuniversitario normal, porque en lo que estoy haciendo en la nivelación, lamentablemente no lo hacen en los preuniversitarios, cualquiera, sea, bueno, no voy a decir nombres, pero en la mayoría de los preuniversitarios no hacen eso. Normalmente asumen que ustedes ya saben hacer operaciones básicas y comienzan simplemente enseñándoles conjuntos numéricos y estas cosas que les voy a enseñar yo ahora. Estas cosas que les voy a explicar yo ahora no tienen mucho sentido si es que todavía no se aprende a hacer las otras cosas, si es que ya no se saben las tablas, si es que no podemos hacer la operatoria básica, etcétera, etcétera. Pero aquí ya hemos tenido un par de clases, hemos tenido tres clases, así que esto en teoría ya debiese poderse ver, por lo menos entenderse ciertos aspectos. Denme un instante, quiero ver. A ver, mm, aquí está. Entonces, sí, es justamente lo que tengo pensado ver. Múltiplos factores y divisores. Bien, entonces anotemos eso. Vamos a ver múltiplos factores y divisores. Bien, cualquier cosa que no, mientras, o sea, esté dictando cosas y vean que no estoy escribiendo nada, es porque algo está pasando. Bien, entonces, múltiplos factores y divisores. Bien, comencemos con los múltiplos. Los múltiplos de los números son los resultados de multiplicar un número por algún otro, por algún número natural, número entero en verdad. Bien, recuerden que los enteros son los que pueden ser negativos y positivos, pero que no tienen decimales, los que vimos en las clases pasadas. Entonces los múltiplos son los resultados de multiplicar un número cualquiera por algún número entero. Profesor, no me hace sentido, o sea, con estas palabras no veo lo que es un múltiplo. Bueno, veámoslo así. Si yo quisiera encontrar los múltiplos de 2. Los múltiplos de 2 es tomar la tabla del 2. Por ejemplo, 2 por uno, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto nos va dando esto? 2 por uno es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8 y 2 por 5 es 10. Estos números que están aquí son múltiplos del 2. El 2 es múltiplo del 2, el 4 es múltiplo de 2, el 6 es múltiplo de 2, el 8 es múltiplo de 2, el 10 es múltiplo de 2. Entonces aquí tenemos los múltiplos de 2. Pregunta, 2 por cero me da cero. ¿El cero es múltiplo de 2? No, ¿Por qué no? porque no está en la tabla del 2, empieza desde el 2. No. O sea, sé que normalmente en el colegio nos dicen así, uno se acostumbra a colocar eso, pero el cero cumple con una de las cosas que estoy exigiéndole a los números. El cero pertenece al conjunto de los enteros. O sea que 2 por cero, cero, el cero es múltiplo de 2. Porque se cumple. Yo tengo que tomar un número cualquiera
y eso multiplicarlo por un entero. Y todos estos números que están acá son enteros, incluyendo el cero. Y 2 por cero nos da cero, así que el resultado ese nos está diciendo que el cero es múltiplo de 2. Y aquí puede venir una duda. El menos 2, el menos 4, el menos 6, el menos 8, ¿serán múltiplos de 2? Sí, porque están en los enteros, ¿o no? No. Ya, sí, están en los enteros. Y falta solamente que me digas la otra propiedad, ¿no? Porque está en los enteros, perfecto. Pero la gracia es que sea 2 por algo. ¿Qué número multiplicado por 2 me da menos 2? ¿2 por cuánto me da menos 2? Por menos uno, Por ¿no? menos 1, muy bien. Entonces, ahí está el número entero. Eso es lo que tenemos que buscar. Siempre que un número pueda ser construido con 2 por algo, ese número, ese resultado es un número, es un múltiplo de 2. Bien, cualquier número que se puede escribir como 3 por algo es un múltiplo de 3 y así. Entonces, como 2 por menos 2 es múltiplo de 2. Como 2 por menos 2 me da, esto es un por menos 2 es menos 4 es múltiplo de 2. Y así podemos encontrar todos los múltiplos de 2. Bien, entonces, toda esta clase tiene mucho que ver, porque aquí yo podría saltar a factores y podría saltar a divisores al tiro, pero no me voy a adelantar, voy a hacerlo todo muy, muy pausado. Entonces, tenemos los múltiplos de los números. ¿Alguien me puede decir, bueno, a ver, no quería escribirlo de esta forma? Por ejemplo, si coloco los múltiplos de 3. Los múltiplos de 3 serían 3 por uno, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5. Sus respectivos, ojo, los resultados son los múltiplos, no el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5, sino que los resultados. 3 por uno es 3, así que el 3 es múltiplo de 3. 3 por 2 es 6, así que 6 es múltiplo de 3. 3 por 3 es 9, así que 9 es múltiplo de 3. Y así, este nos da 12 y este nos da 15. Pregunta, aquí de nuevo podríamos hacer 3 por 0. Y eso nos va a volver a dar cero. ¿El cero es múltiplo de 3? ¿Qué piensan ustedes? Porque además era múltiplo de 2. ¿También va a ser múltiplo de 3? Sí, Sí, por, por los enteros, como dijo usted. sí. Es porque 3 por un número entero nos da 0. Así que cumple con lo que estamos pidiendo. Que 3 por un entero nos dé eso. Y justamente el cero se puede construir como 3 por cero. Así que es un múltiplo. Y ojo, esto va a poder aparecer en todos los números. Eso significa que hemos encontrado un comodín. El cero es múltiplo de todos los números. Eso no es tan importante en la paz, la verdad, pero es bueno que entiendan eso, porque puedo construir el cero con cualquier número. Algo por cero siempre me da cero, así que el cero es múltiplo de cualquier cosa. Bien. Ok, entonces aquí tenemos a los múltiplos. La gracia es que yo veo los múltiplos de 3 siempre los voy a escribir como 3 por algo. Y como ese algo pertenece a los enteros, aquí nos vamos a olvidar un poco de los enteros, en verdad. Le vamos a colocar n de naturales. Pero esto es como un poco tramposo, ¿ya? Porque ocupan la n como si fuesen los naturales, pero también pueden ser enteros. Pero vamos a ocupar la n igual, porque así lo ocupan en todos los libros y en todos los ejercicios. Entonces, 3 por n son los múltiplos de 3. 3 por n son los múltiplos de 3. ¿Por qué? Porque este n es un número que pertenece a los números enteros. Profesor, me mató con esa escritura. ¿Qué significa esto? Esta e, que está como cruzada, que es como un tridente dado vuelta, significa pertenece. Es una forma en que en matemática escribimos esto. Pertenece. Poco de lenguaje matemático o de escritura matemática. Entonces me está diciendo que esta n es un número que está en los enteros, que puede ser cualquiera. El cero, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, los negativos, menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, sin decimales. Mientras sea un número sin decimales, da lo mismo que sea positivo, negativo o cero, eh, es, se cumple que ese n pertenece a los enteros. ¿Bien? Y bueno, 3 por n va a ser un múltiplo de 3.
Entonces, eso es algebraicamente. Podemos escribirlo así, algebraicamente. Los múltiplos de 2 se escriben como 2 por n. Los múltiplos de 3 se escribirán como 3 por n. Los múltiplos de 4. Sofía, ¿cómo se escribirán los múltiplos de 4? 4 por n. 4 por n. Bien, entonces tenemos 2 por n, 3 por n, 4 por n. Y así los de 5 van a ser 5 por n. Y si alguien les pregunta cuáles son los múltiplos de a, ¿qué es esa A? No sabemos lo que es esa A, pero hay que seguir el patrón. Siempre tomamos el número, que en este caso le llamamos A, y los multiplicamos por n. Así que los múltiplos de n, de cualquier número, es ese número por n, donde n pertenece a los enteros. Puede ser negativo o positivo. Aquí aprendemos varias cosas. Los múltiplos pueden ser números positivos o negativos. El cero es múltiplo de todos los números. Y bueno, los múltiplos se calculan como ese número multiplicado por un entero. Y ese entero le llamamos n normalmente. Así que 2n son los múltiplos de 2, 3n los múltiplos de 3, 4n los múltiplos de 4, 5n los múltiplos de 5 y así, an los múltiplos de a, donde a puede ser cualquier número, el que queramos. ¿Bien? Perfecto, entonces aquí tenemos los múltiplos de los números. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No. Bien, el múltiplo de 2 tiene una gracia porque si nosotros lo vemos en la tabla nos queda 2, 4, 6, 8, 10. Tienen algo en común todos estos números. Son números pares. Me estoy saltando, bueno, voy de 2 en 2, me estoy saltando los impares. Así que tengo puros números pares acá. Ok, si tenemos puros números pares, significa que podemos escribir los números pares como 2n. Ocupamos exactamente la misma álgebra para los números pares, o sea, de los múltiplos de 2 para escribir los números pares, porque coinciden todos. Y los impares, fíjense en los impares. ¿Cuáles son los impares? Son los que me estoy saltando, ¿no? El 3, el 5, el 7, el 9, el 11. Fíjense algo, el 3 está a uno de distancia del 2, el 5 está a uno de distancia del 4, son sus sucesores, no sé si se fijan. Siempre es el número siguiente. Entonces los impares los puedo escribir como un número par más uno, porque estoy buscando el sucesor del número par. Recuerden que colocar un uno era el sucesor, lo que habíamos visto en las clases anteriores. Más uno significa sucesor. Entonces aquí lo tenemos como sucesor. Pero profesor, también podremos pensarlo como el antecesor, ¿no? Si tengo el 2, el antecesor del 2 es el uno y el uno también es impar. Sí, también se puede escribir así, justamente. 2n menos uno y 2n más uno, ambos son formas de escribir los impares. ¿Bien? De forma algebraica, por supuesto. ¿Y para qué se escribe la forma algebraica? ¿De qué me sirve? Me sirve para poder demostrar cosas mucho más grandes, cosas que se van a cumplir siempre. Esos son los típicos ejercicios donde ustedes tienen que buscar números y empiezan a tantear, empiezan a probar números y a veces con algunos números les sirve y ustedes dicen, ah, esa es la respuesta. Pero resulta que no estaban buscando cuáles servían, sino que estaban buscando todos los números posibles. Y ahí es difícil ir probando. Entonces ahí se ocupa el álgebra. ¿Bien? Voy a dar un ejemplo de eso en unos momentos. Pero primero quiero que se entienda los números pares se escriben como 2n y los impares son 2n más uno o 2n menos uno. Cualquiera de los dos nos sirve. Bien, entonces, tenemos pares e impares, tenemos los múltiplos de los números. Consulta, el cero es par, impar, ambos, ninguno. ¿Qué piensan ustedes? Juéguensela.
Martina, Sofía. ¿Cero será par, impar? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Por qué? ¿Cuál es tu argumento? ¿Cómo o por qué lo piensas así? Bueno, lo pienso por los números pares, que, bueno, 2, 4, esos podrían ser pares y el cero como que no vale nada, entonces no tiene como ¿Ya? algo para ser un par, Ok. o también Tú, puede ser impar. tú estabas pensando en los múltiplos de 2, ¿cierto? ¿Pero qué habíamos dicho Sí, del cero? ¿Era múltiplo de 2 o no era múltiplo de 2? sí, un múltiplo de 2, Es un múltiplo de 2. Entonces, sí, está, por decirlo así, la tabla del 2, aunque no veamos eso en la tabla tradicional. Pero claro, tú dices el cero no es nada, no tiene signo ni nada. Interesante igual eso. Sofía, ¿tú qué piensas? Ninguno. ¿Ninguno? También sí, ¿Por qué? porque no tiene signo. Porque no tiene Eh, signo. ¿Ya? Bien, sí, no sé. aquí viene algo que han caído, pero es normal que caigan. Están hablando del signo del cero. Es cierto que el cero no tiene signo, pero la paridad o imparidad no tiene nada que ver con el signo. Recuerden que hay números múltiplos de 2 que pueden ser negativos y positivos. El -4 es múltiplo de 2, el -6 es múltiplo de 2 y el 4 y el 6 también son múltiplos de 2. Entonces, que el cero no tenga signo no tiene nada que ver con que sea par e impar. Realmente, para que sea par, tiene que cumplirse que tú lo puedas escribir como 2 por n. Y para que sea impar, se tiene que cumplir que tú lo puedas escribir como 2n más 1. Profesor, no entiendo eso. ¿A qué se refiere con que se puede escribir de esa forma? Bueno, primero que nada, recuerden que las n tienen que ser números enteros. El 2 y el 1, esos que están acá, no los puedes modificar, ¿ya? Pero el n puede ser cualquier número. La gracia es que sea entero, eso sí. No puede ser cualquier cosa. Tiene que ser entero. Negativo o positivo no importa, pero tiene que ser entero. Entonces, fíjense en algo. Yo podría preguntarme, ¿el 4 es par? ¿Y cómo respondo esa pregunta matemáticamente? No visualmente, matemáticamente. Digo como, a ver, ¿el 4 será par? ¿Yo puedo escribir 4 como 2 por n? ¿Qué tiene que ser esa n para que me dé 4? ¿Qué tendría que 2, ser esa n? ¿Cómo? un 2, Un 2, perfecto. Ah, entonces hay un número que cumple con eso. Ah, entonces el 4 sí es par. Así uno se puede responder. Entonces el 6 es par. Sí, porque lo puedo escribir como, bueno, 2n igual a 6. Ese n aquí tendría que valer ¿cuánto? 3, 3. Bien. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿el -4 es par? Bueno, voy a colocar otro número, -8. -8 es par. Bueno, tiene que ser 2 por n es igual a -8. ¿Qué número tiene que ser n para que nos dé -8? por menos 4, Por -4. Bien, porque 2 por 4 es 8 y positivo con negativo, negativo. Ah, entonces se cumple. El -8 también es par. Y así yo me pregunto si es par o no es par. Entonces fíjense en algo. Yo estoy preguntando, ¿el cero es par? Entonces escribo 2 por n igual a cero. ¿Puedo escribir eso así? Bueno, ¿qué número tendría que ser n para que nos dé cero? 0, Cero. Y el cero es un número entero. Por lo tanto, se cumple. Existía un número para que nos diese el cero. Fíjense que eso no va a pasar con números que son impares. Por ejemplo, el 3. 2 por n es igual a 3. ¿Cuánto tiene que valer n? Tendría que valer 1,5. El problema es que 1,5 no es entero, es un decimal. Y por lo tanto, no me sirve. Yo quiero que sea entero. Entonces, ahí no nos sirve ese número para este caso. Y eso es lo que pasa con los impares. No los puedo construir con 2n. Los 2n solamente puedo usarlo para construir números pares. Probemos ahora con los impares. Si yo quisiera decir que, preguntarme, ¿el 3 es impar? Bueno, lo voy a escribir como 2n más 1 es igual a 3. Sofía, ¿cuánto tendría que valer n para que se cumpla esto? Y dos. 2. Te daría 2 por 2 más 1. 2 por 2 más 1, 2 por 2 te da 4.
más 1 te da 5. Entonces tendría que ser uno para que Bien, el 2 de 2 y el más uno salga 3. perfecto. Y ahí está. Entonces, por eso sabemos que el 3 es impar. Con el 5, bueno, ya lo hice. Con el 7, 2n más 1 es igual a 7. Sofía, de nuevo, ¿cuánto tendrá que valer el n para que nos dé 7? No sé. Pero prueba con números. Fíjate que Eh, ya tienes aquí el ejemplo del 5. Entonces tendría que ser un número más grande que el que pusimos acá. el 6. El 6, pero 2 por 6 te da 12. Y después más 1, 13. Ah, En verdad, ay, no sé. esto, mira, piénsalo así, Sofía. Ese 1 se lo vas a sumar después. Entonces, esto que está aquí, esto que estoy marcando, esta operación, ¿cuánto tendría que valer? Solamente la operación, no el n, la operación completa. ¿Cuánto tendría que valer para que me dé 7? Pensémoslo. 2n más 1 me tiene que dar 7. Yo aquí le voy a sumar un 1. ¿A qué número le tengo que sumar un 1 para que me dé 7, Sofía? El 6. Al 6. Sí. Esto entonces tiene que ser 6. Esa operación, Mm, eso como resultado me tiene que dar 6. Entonces ahí te preguntas, ¿cuánto tiene que valer n para que eso me dé 6? 2 por cuánto me da? el 3. El 3. Bien, 2 por 3. y ahí está. Ah, sí. Porque 2 por 3 nos da 6, y luego más 1. Yo sé que esto no es tan fácil de verlo, porque hay que ir viendo como por capas, pero hay que ir preguntándose por capa por capa. Primero ignoro el 1 para decir como, ya, esto, entonces esto me tendría que dar 6 para que después me dé 7. ¿Y cómo me da esto 6? Bueno, el n tendría que ser 3. Así uno va como desglosando esto. También la otra forma es solucionar la ecuación de primer grado, pero no es lo que vamos a hacer aquí porque no estamos viendo álgebra todavía. Bien, entonces ahí están los números pares y los números impares. Pero el cero, no contestamos la pregunta. El cero es par, al parecer, porque lo demostramos, ¿no? Vimos que 2 por n nos daba cero si n vale cero. Pero el cero podrá ser impar. Preguntémosle. 2 más 1, 2n más 1 es igual a cero. Entonces, ¿cuánto tendría que valer 2n, Martina? ¿Cuánto debería valer 2n para que sumado con 1 nos dé cero? 2 por... Es que sí, son, si hago 2 por cero me da cero más uno me da uno. Exacto. Eh, mm, Si lo haces con el 2, uno te da 3, ¿no? Ahí te está alejando. sí, Probemos con un no, número eso ya. negativo. Ah, 2 por menos uno, Ya, bien. ¿Y eso te da? eh, 1 yo creo, ¿no? No, no, 2 O por cero. menos uno. ¿Cuánto es 2 por menos uno? 2 por menos uno. Es menos 2. Menos 2. Y después le sumamos el uno. Entonces ahí tienes que hacer esta operación que hemos estado haciendo. Menos 2 más uno. Menos uno. Menos uno. Fíjate, 3, 1, menos uno. Aquí entre medio, en la recta numérica, ¿qué número va entre el menos uno y el uno? El cero. El cero. Nos saltamos el cero. Justamente, parece que el cero no es impar. No, Tendríamos que colocar un decimal acá, tendríamos que colocar menos 0,5 para que nos dé el cero. Por lo tanto, el cero es par. ¿Bien? Esa es la conclusión que hemos sacado acá. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿el cero es par, impar? Ninguno, ambos, ustedes dicen el cero es par, porque se puede construir como 2 por n, con n igual a cero, que es un número entero.
Bien, entonces, esa es la razón de por qué el cero es par. Las cosas no son solamente porque sí, hay una razón. E igual quiero que entiendan esa razón. El cero es par porque se puede construir como 2 por n, y no es impar porque no lo puedes construir como 2n más uno. Ahí tienes que colocar decimales en el n, y no queremos decimales en el n. Queremos que esos n sean siempre números enteros. Bien, esa es la razón. Entonces, ya tenemos pares e impares. Ok. Aquí hay algunos casos, digamos, si yo les digo tres números impares consecutivos, puede ser el uno, el 3 y el 5. Son tres números y son impares y son consecutivos. Con consecutivo digo que voy al siguiente impar. Me estoy saltando el número par, por supuesto, voy inmediatamente al impar. Entonces, uno, 3, 5. ¿Qué otros tres números impares consecutivos podrían construir? Sofía, ¿qué números impares consecutivos podrías decir? Eh, Parte de cualquier impar. Di un impar. el 7, El 7. ¿Cuál es el siguiente impar que hay? 9, Bien. ¿Y el siguiente impar? 11. Bien, perfecto. Hay tres impares consecutivos. Bien. ¿Se entiende la idea de los impares consecutivos? Yo ahora voy a hacer pares consecutivos. Por ejemplo, 2, 4, 6. Martina, dime otros tres pares consecutivos. 7, 14, 21. ¿Cómo? 7, 14, 21. No, esos son múltiplos de 7. No. Ah, Números eh, pares, tres pares consecutivos. puede ser 8, 16, 24. Ok, está bien el 8. El 16 y el 24 también son pares, pero no consecutivos. Cuando me refiero a consecutivos, me estoy refiriendo a que voy al siguiente par, al siguiente número par en Ah, la recta numérica. 8, 10, 12. Bien, esos serían pares consecutivos. Bien, sí, justamente. Entonces, fíjense en algo. Esto es una búsqueda de patrones, no muy elevada, pero es una búsqueda de patrones igual. ¿Qué estamos haciendo cuando vamos del 7 al 9 al 11 y del 8 al 10 al 12? ¿Qué le estamos sumando al 7 para llegar al 9? 2. 2. Y a este también le estamos sumando 2 para llegar después al 11. Y aquí le sumamos 2 y aquí le sumamos 2. O sea que vamos de 2 en 2 en los números. Entonces, si yo quiero escribirlo algebraicamente, tres pares consecutivos serían 2n. 2n más 2 sería el siguiente porque le estoy sumando 2. ¿Y el otro cuánto sería, Sofía? 2n más cuánto. Más 4. Perfecto, justamente. Y ahí estoy. Vamos de 2 en 2. Los impares, Martina, ¿cómo serían? Los impares serían 2n. 2n. Y Eh, aquí falta algo, ¿cierto? Los impares eran diferentes a los pares. ay, no, no me acuerdo. Porque con este partimos. Esta es la fórmula de los pares. ¿Recuerdan la fórmula de los impares? Espera. Mm, tiene como un signo. Es más uno. 2n más uno. Ah, ya. ¿Bien? Esos son los impares, porque está yendo al siguiente. En ese más uno significa que vas al sucesor. Si está en el 2, vas al siguiente que es el 3, y el 3 es impar. Entonces, ese es el Ya. más uno que se escribe. Entonces, partimos desde el 2n más 2n uno. más 1. ¿Y después cuál sería el siguiente? 2, 2n más 3. Bien. ¿Y el siguiente? 2n más 5. Bien. Entonces aquí tenemos que aprender varias cosas. Recuerden, los pares se escriben como 2n, los impares como 2n más uno o 2n menos uno. Es lo mismo, solamente que aquí estamos yendo al, perdón, sucesor, y aquí estamos yendo al antecesor. Pero de ambas formas nos sirven, porque lo que queremos hacer es movernos
del número par al siguiente o al anterior, porque ahí van a estar ubicados los impares. Y aquí tenemos tres pares consecutivos y tres impares consecutivos. Bien, ¿qué va a pasar aquí? Eh, si yo sumo dos sillas más tres sillas, ¿cuál es el resultado de eso? De verdad tengo una pregunta válida esto. Dos sillas más tres sillas, ¿cuánto da eso? Si me dicen 5 cinco, sillas. cinco sillas, bien. Sillas, con el apellido, bien. No nos da cinco mesas, no nos da cinco peras, nos da cinco sillas. Eso es importante. ¿Tiene sentido de que yo sume cinco sillas más tres mesas? ¿Cuál es el resultado de cinco sillas más tres mesas? No se puede sumar. Son cosas diferentes. Entonces no hay forma de sumarla. Bueno, nos da un comedor, pero no. No es matemático. No se pueden sumar cosas diferentes. Eso lo voy a explicar mejor cuando veamos álgebra. Pero fíjense en algo. Si yo sumo tres pares consecutivos, tengo 2n más, este es el primero. Ahora voy a sumar este que está acá, 2n más 2. Y ahora voy a sumar este que está acá, 2n más 4. Estoy sumando los tres eh, pares consecutivos. ¿Qué pasa? Yo puedo sumar este 2n más este 2n más este 2n. En vez de decir n, pueden decir sillas, mesas, lápices, lo que sea, pero tienen el mismo nombre. Dos mesas más dos mesas más dos mesas. ¿Cuánto da ese resultado? Seis mesas. 6 mesas. Bien. Y en este caso, las mesas son n. Y después hay que sumarle a otras cosas, que sería el 2 más 4. ¿Y el 2 más 4 cuánto da? 6. 6. Bien. Aquí voy a hacer un poco de magia, ¿ya? Porque esto lo voy a explicar con más detalle en las clases de M1, que es la distributividad. Pero resulta que todos los números están multiplicados por 1. ¿Bien? Entonces voy a colocar ese 1 acá. ¿Cuál es la gracia de eso? Que si yo tengo un número que se repite en todos los términos son las cosas que se están sumando. Este es un término, este es otro término. Y se está repitiendo el 6 en ambos términos. Este 6 aquí está multiplicando al n y este 6 aquí está multiplicando a un 1, porque eso nos daría el 6 que estaba ahí originalmente. ¿Y yo puedo colocar ese uno siempre, profe? Sí, porque multiplicar por uno deja igual. Y decir que deja igual es literalmente eso, lo deja igual. Es la misma expresión, es el mismo valor. Bien, cambia la forma en que se escribe, pero su resultado es el mismo. Y bueno, cuando se repite ese factor en todos los términos, yo puedo sacar ese factor afuera de un paréntesis y dentro del paréntesis puedo dejar las cosas que no se repiten. En este caso, el n y el 1. Entonces dejo n más 1, con la operación también que había entre medio. Y esto que está acá, bueno, sabemos que es una multiplicación, que no se escribe ese por, pero que está ahí. Entonces nos queda 6 por n más 1. Y n más 1 es un número entero, porque n es entero. Y si tú le sumas un entero más otro entero, sigue siendo entero. 3 más 5 es 8, sigue siendo entero. Menos 1 más 1, 0, sigue siendo entero. Da lo mismo que entero tomes, si le sumas otro entero, sigue siendo entero. Así que todo esto que está aquí es un número entero. Entonces fijémonos que esto nos quedó 6 por un número entero, que le voy a llamar ahora m. Eso que está acá es un número entero que le estoy llamando m. 6 por un número entero, eso es un múltiplo de ¿quién? Múltiplo de, ¿cómo se escribían los múltiplos de los números? Los múltiplos de 3 eran 3 por n. Los múltiplos de 4 eran 4 por n. Los múltiplos de a eran a por n. Aquí tenemos 6 por m. Pero profesor, es otra letra. No importa. Simplemente esa letra era para darle un nombre a un número entero. Y este m también es un número entero. Así que esto es múltiplo de ¿qué? De 2 por n, que sería 2 por 3. Lo que pasa es que lo que estás diciendo está bien, pero no es lo que quería que dijeran. Sí, es un múltiplo de 2, la verdad. Sí, y un múltiplo de 3 también.
pero también es un múltiplo de 6. Lo que quiero que vean visualmente es que aquí está el 6 y aquí hay un número entero. Si ustedes tienen una multiplicación de un número por un número entero, es múltiplo de ese número que está acá. Eso es un múltiplo de 6. ¿Bien? Eso es lo que quería que viesen. Pero eso significa que también es un múltiplo de 2 y un múltiplo de 3, como decía Martina. ¿Ven? Eh, claro, eso lo vamos a ver ahora con las reglas de la divisibilidad. No se preocupen tanto si no entienden todo, pero ojo, que esto es una pregunta de La Paz. Voy a, de hecho, a colocarlo para que me crean. Veamos la pregunta inmediatamente. Eh, a ver, creo que esto salió en la prueba de invierno. Ah, a propósito, les tengo que recordar, no sé si ya se han inscrito a dar la prueba. Recuerden que tienen hasta el 19 para dar la prueba, o sea, para inscribirse. Así Eso le iba a que, decir, yo me inscribí ya a la paz de invierno hoy día, la mañana. perfecto, bien. Sí, porque hay que asegurar al Yo tiro no. eso. Tienes que, ojalá, hacerlo luego, porque después uno se le van los días. Y recuerda que no van a abrir segundo proceso. No hay fechas extraordinarias porque como son dos pruebas al año, se excusan en eso para no dar una fecha extraordinaria. Es que Entonces, como hay que pagar ahora, no tengo el suficiente dinero, entonces voy a esperar hasta ah, la otra. ok, entiendo. Que entonces va a dar solamente la de verano. Sí, ¿A cuánto está la prueba actualmente? A mí me salieron tres pruebas, 40.850. 40.850. Igual está caro. O sea, tampoco es Sí, gracia estar gastando esa plata, sobre todo, no sé, tantas veces en el año. Sí, entiendo en verdad. la 40. única prueba gratuita es M2. Si inscriben M1, es M2 gratis. Ah, entiendo. Sí, ya, bien. Claro, después de cuando salen del colegio, el primer año, ahí es gratis, pero tienen que estar en un colegio subvencionado, creo, de la municipalidad o subvencionado. A ver, aquí hay un, ya, aquí hay un ejemplo. Si la suma de tres números enteros consecutivos, fíjense que estoy, creo que ahí está. Ahora sí, ¿se ve? sí. Bien. La suma de tres números enteros consecutivos es igual a P. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera respecto al valor de P? Entonces, fíjense que esto es la M1, no estoy colocando la M2, esto es la M1. Y está esta pregunta que estoy analizando ahora. Tres números enteros consecutivos. Aquí no me están diciendo sí que sean pares o impares, pueden ser lo que sea. Bien, entonces tres números consecutivos puede ser el uno, el 2 y el 3, por ejemplo. Entonces, a estos números yo le voy a llamar n. ¿Cuál sería el siguiente? A ver si es que lo pueden ver. ¿Cuál sería el siguiente número consecutivo? Si es que lo escribo algebraicamente. N más 1. Bien, perfecto. ¿Y el siguiente? N más 1 también. No, porque tiene que ser N+2. n más 2. Tiene que ser el siguiente del Mm, siguiente. Bien. Entonces le vuelves a sumar. Pensé que como se le sumaba 1, Ujú. pensé que podía ser de nuevo N más 1. Ah, claro, pero es que, claro, este ya es n más uno. A este tenemos que volver a sumarle ese uno. Y ahí nos da el 3. Sería como este y este. Entonces ahí tenemos n más uno y n más 2. Tenemos tres números consecutivos cualquiera. Me dicen que la suma de estos tres da P. Sumémoslo, a ver qué onda. N más uno más n más 2. Dígame cuánto da esto. Recuerden que el n es un n, un n, como para que lo visualicen. ¿No es N+3? ¿O hay que sumar las N? Hay que sumar las n. Es como las sillas que Mm, había dicho antes. Estás sumando n's. ¿Cuántas n's te quedan al final? Esta es la suma que me habías dicho del... N más 6. No es n más 6, ¿no? Recuerda que las n's puedes tratarlo como el ejemplo que yo dije de las sillas. Dos sillas más tres sillas, cinco sillas. Aquí tienes un n más otro n. ¿Cuántas n's te quedaron?
3n o 4n, no sé. 3n. Son 3n. La que está acá, acá y acá. Entonces, como decir una silla más una silla más una silla, tres sillas. Pero aquí en vez de hablar de sillas, estamos hablando de n's. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. No es que esté dando aquí una metáfora de las cosas, es exactamente la misma razón. Solamente podemos sumar elementos iguales. N más n son 3 n's. Estoy contando la cantidad de n's que sumé. Entonces me queda 3n más 3. Esto se lo regalo mientras tanto, se lo voy a recordar mucho en M1. Todos los números siempre pues, se pueden escribir como que estuviesen multiplicados por uno. Bien, así que nos queda 3n más 3 por uno. Yo les dije, le acabo de dar un ejemplo de distributividad. ¿Qué pasa cuando se repite un número que está multiplicando en los dos términos? ¿Qué pasaba? ¿Lo recuerdan? ¿Era cero? No. ¿No? Mm, Es lo que vimos hace poco, no sé si lo anotaron. Lo vimos recién. Se repite este factor en ambos términos. Eso que estabas diciendo que da cero es cuando son inversos aditivos. Aquí se está repitiendo un número que multiplica a ambos. Si no lo notaron, no hay problema. Me devuelvo para que lo vean. ¿Dónde está esto? A ver, denme un momento porque se desordena. Anoté todo, pero me perdí. Aquí está, a ver. Ahí está. Búsquelo en la pizarra. Se estaba mostrando en este momento. Donde se repiten dos números. O sea, cuando se repite el número que está multiplicando. En todos los términos se está multiplicando el mismo número. Hice algo con eso. No era eso cuando le pone así que n vale algo, n vale un número. No, no. Aquí no estoy colocándole un valor a n. Eso es cuando quiero ver si es par o impar o cuando quiero ver si se cumple que es múltiplo de algo. ¿Ven? Cuando le coloco a n un número es porque quiero comprobar que ese número cumple alguna propiedad. Aquí, en cambio, fíjense en esta parte, en esta línea que está acá. Ahí se repite un número, ¿no? Se repite el 6. ¿Qué hice con eso? Que dije 6 por n más 6 por 1 es igual a 6 paréntesis n más 1. ¿Qué es lo que hice ahí? Conservó el 6 y después ¿Lo estaba multiplicando por 6? Ya. Lo que hice en el fondo, con el número, ojo, con el número que se repite, aquí el que se repite es el 6. ¿Eso queda claro? ¿Que el 6 se está repitiendo en los dos términos? Sí. Bien. Entonces, el que se repite tiene que repetirse en todos, ojo, pueden haber más términos, pero tiene que repetirse en todos, tiene que aparecer en todos lados. Ese que aparece en todos lados lo voy a dejar afuera de un paréntesis. ¿Cuál paréntesis? Este paréntesis. Y dentro del paréntesis, ¿qué coloco? Coloco los números que no se repetían, esta n y este 1, con la operación que hay entre medio. Este n y este 1 con la operación que hay entre medio. ¿Se fijan entonces lo que hice? El número que se repite lo dejé fuera de un paréntesis y los que no se repiten quedan dentro del paréntesis. Esa propiedad se llama distributividad y es la primera vez que factorizamos en nuestra primera factorización. Tienen que es transformar una suma en una multiplicación. Porque ahora fíjense que un número al lado de un paréntesis es una multiplicación. Entonces, en base a eso, nosotros estábamos por acá. Eh, sí, está bien eso. Ah, no puedo volver, ya no importa. Y hemos sumado n más 1 más n más 2. Y nos había dado 3n más 3. Y les dije, pero eso es como si estuviese multiplicado por un 1.
¿Qué puedo hacer acá? Usando lo mismo que acabamos de Se ver. conserva ¿Cómo? ¿Se conserva el? el 3, Bien. ¿Y luego? el paréntesis, Bien. ¿Y qué va dentro del paréntesis? n más 1. El n más uno, los que no se repetían. Sí, Este n y este uno. Bien. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, esto, ¿qué es esto? Esto es un número entero. ¿Por qué es un número entero? Porque n es un número entero y le estoy sumando otro número entero. Entonces un entero más otro entero nos sigue dando entero. ¿Bien? Siempre va a ser un número entero, nunca va a quedar con decimales. Estoy sumando puras cosas que están completas. Entonces esto es 3 por un número entero. ¿Qué es 3 por un número entero? Que le vamos a llamar m. ¿Qué es esto? Con respecto a lo que hemos visto hoy día. Hay un 3 y un número entero que se están multiplicando. ¿Qué será eso? También pueden asociarlo a las alternativas. ¿No es un múltiplo de 3? Exactamente. Un múltiplo de 3. Recuerden, los múltiplos de 3 es el 3 por un número entero. Da lo mismo cómo se escribe el número entero. Puede ser n, m, h, lo que sea. La gracia es que sepan que es un entero. Y esto sabemos que es un entero. N más uno es un entero. Así que es 3 por un número entero. Profesor, pero ¿por qué está diciendo que sabemos que es un entero si no sabemos cuánto vale n? Bueno, primero que nada, sabemos que n es entero. Es parte del ejercicio, ¿bien? Porque estamos sumando números enteros consecutivos. Entonces, estos eran enteros de partida. Y yo sé que si tomo un entero, por ejemplo el 3, y le sumo un uno, el resultado va a seguir siendo entero. Si tomo el menos uno y le sumo uno, me da cero. Eso también es entero. Así que siempre que yo tome un entero y le sumo uno, el resultado también es entero. Entonces sabemos que esto es entero. Y 3 por un entero es un múltiplo de 3 siempre. Da lo mismo que entero sea. 3 por 5, 15, entero. O sea, perdón, múltiplo de 3. 3 por cero, cero. Cero múltiplo de 3. Porque es la definición de los múltiplos de 3. Así que por eso sabemos que la respuesta es la B. Este quizá es uno de los ejercicios más difíciles de la PA, es el ejercicio 4. Bien, pero siempre hay un ejercicio en números que puede ser el más difícil. Ahora, ojo, con esta clase, yo no quiero que se queden como, no entendí ni la mitad de la clase y no sé, voy a explotar. Bien, yo lo que quiero que se queden es con ciertos conceptos, quizás no entenderlo todo, pero hay cosas, si hacemos un resumen, es decir, por ejemplo, los múltiplos de 2. ¿Cómo se escriben los múltiplos de 2 algebraicamente? 2 por n. Los múltiplos de 3, 3 por n. Los múltiplos de 4, 4 por n. La gracia es que los n tienen que ser un número entero. ¿Bien? O sea, los múltiplos de 2 son el 2 por un número entero. Los múltiplos de 3 son el 3 por un número entero. Los múltiplos de 4 son el 4 por un número entero. ¿Bien? Y también tenemos los números pares, que son 2n, y los impares, que son 2n más 1. Bien, ahí tenemos pares y aquí impares. Sería 2n menos 1. También aprendimos que el cero es un número par. No tiene signo, pero la paridad no tiene nada que ver con el signo, porque los pares y los impares pueden ser negativos. Aprendimos también la distributividad. Si yo tengo un número que se repite, por ejemplo, a por 2 más a por 3, esto es igual a, el que se repite lo saco en un paréntesis y dentro del paréntesis coloco los que no se repiten. 2 más 3. Y profesor, ¿y qué pasaría si en vez de un más hay un menos aquí? ¿Eso se sigue cumpliendo? Sí, se sigue cumpliendo. Si aquí hay un menos, esto también se puede hacer, solamente que aquí habrá que colocar un menos. ¿Bien? Y esta distributividad, hacer esto es factorizar, así se llama. Es la primera factorización
que hemos visto. Ese es como un poco el resumen de las cosas que hemos visto hasta el día de hoy, o sea, hasta este momento en esta clase. ¿Dudas hasta aquí? Más allá de que quizás no han entendido todo, sino que hay algo que dicen como, eso todavía no lo agarro por ninguna parte, no entiendo nada de eso. ¿Hay algo así? No, Bien, yo igual espero que, mm, a ver, que más adelante esto lo podamos ya ahondar bien. Esta es como la primera impresión, de hecho por eso es nivelación. Bien, es la primera impresión que tienen que tener. Ahora, esto para ustedes, para M1, sería no nivelación, esto ya es materia. Y de hecho, esta normalmente es la primera clase de un preuniversitario, o la segunda clase, si es que en la primera clase ven otras cosas, pero normalmente en la primera clase, ver los múltiplos. Porque aquí cuando vemos los múltiplos, yo ahora tengo que explicarle el mínimo común múltiplo. ¿Recuerdan a ese ser tan detestable que nos decían en el colegio, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor? nunca lo aprendí. Bien, veamos, tratemos de aprenderlo ahora. Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Hay varias formas de sacar el mínimo común múltiplo, pero primero, ¿qué es? Es un múltiplo entre varios números y es el más chico posible. Por ejemplo, tenemos los múltiplos de 4 y tenemos los múltiplos de 6. Martina, dime los múltiplos de 4, pero partiendo por el 4. Bien, no vamos a partir aquí por los negativos ni por el cero. Vamos a partir por el 4. ¿Cuál es el siguiente? En estos son los números que tienen que coincidir entre el 4 y el 6, ¿verdad? O sea, pero solamente te estoy pidiendo a ti los múltiplos de 4. Ah, 4, 8, 12, 16, Dime 20, un par más. 20 y el siguiente. 24. Bien. Ahora, Sofía, dime los múltiplos de 6. ¿Cuáles son los múltiplos de 6? El, el, el 6, Ujú. el 12, Bien, el 18, bien, 24, bien. Y dime uno más. 30. Bien, ahí están. Entonces, díganme ahora, a ver, Martina, ¿cuáles son los que coinciden en la lista de arriba y en la lista de abajo? El 12 y el 24. El 12 y el 24. Ambos son múltiplos en común. Pero, Sofía, ¿cuál es el más chico de los múltiplos que se repiten? El 12. Entonces, eso lo hace ser el mínimo, porque es el más chico, pero también tiene que estar en común, tiene que estar en ambos. Y eso que es múltiplo porque es múltiplo de los dos números. Bien, el 12 es múltiplo del 4 y el 12 es múltiplo del 6. Esto es sacar el mínimo común múltiplo, nada más que esto. Pero profesor, yo vi que hacían una tablita, esa tablita nunca la van a hacer en la PAES. Yo se los puedo enseñar ahora, pero esa tablita no la van a hacer en la PAES nunca porque es perder el tiempo. Y hacer la lista no es perder el tiempo, sí y no, porque hay una maña para sacar los múltiplos en los números. La maña es que ustedes siempre empiezan por el número más grande. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese el 8 y el 12, ¿bien? Yo voy a empezar a buscar los números por el 12 primero. Un múltiplo de 12 es 24. Y me pregunto, ¿el 8 cabe en el 24? ¿Cabrá en el 24 el 8? Sí, Sí. Ah, entonces el 24 es el mínimo común múltiplo. Y punto. ¿Pero cómo fue eso, profe? Bueno, a ver, saquemos los múltiplos de 8. 8, 16, 24. ¿Cómo predijo, profe, que iba a pasar esto? Bueno, porque si este número cabe aquí, significa que es un múltiplo de 8. O sea, el 8 solamente cabe en sus múltiplos. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, 3 por n. ¿Esto eran los múltiplos de quién? ¿Me lo pueden decir? 3 por n son los múltiplos de... Es un ejemplo solamente. No es que esto tenga de que ver... 3. Sí, son los múltiplos de 3. Múltiplos de 3. La gracia es que en todos los múltiplos de 3, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, en todos, el 3 cabe exacto. El 3 divide a todos los múltiplos de 3. Esa es una de las gran gracias. Entonces, esto que está aquí, que se llama factor, que es lo que está multiplicando, multiplicándose en la operación, es también un divisor.
Bien, el factor también es un divisor. Y la gracia es que si yo tengo los múltiplos de 3, el 3 cabe exacto en todos esos números. Si tengo un múltiplo de 2, el 2 cabe exacto en esos números. Si tengo un múltiplo de 5, el 5 cabe exacto en esos números. Entonces, si el 8 cabe en el 24, significa que el 24 es múltiplo de 8. O sea, al revés también sirve. Bien, el 8 cabe en todos los múltiplos de 8. Y si cabe el 8 en un número exacto, es porque es múltiplo de 8. Bien, esa es la idea. O sea que si yo tomo 15 dividido en 5, eso me da 3. Con esto compruebo de que el 15 es múltiplo de 5, porque el 5 cabe ahí. Entonces yo aquí estoy buscando los múltiplos. Y empiezo primero con el 12, porque es el más grande. El 8 no cabe en el 12 no es múltiplo. Después busco en el 24, que es el otro múltiplo de 12. ¿El 8 cabe en el 24? Sí. Ah, ahí están los múltiplos que tienen en común, porque ya sé que es múltiplo de 12 y además sé que es múltiplo de 8. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviese algo así como 20 y 15, vamos por partes. No quiero que lo aprendan todo al mismo tiempo, pero vamos por parte primero. Viendo el ejemplo de arriba, ¿con qué número tendría que empezar a buscar múltiplos? ¿Con el 15 o con el 20? Con el 15. Con Con el el 15, 20, con el 20, ¿por qué? porque es más grande. Porque es más grande. No sé si se entiende, no sé qué me había dicho el otro, Sofía o Martina, me confundí, Yo pero dije por el 15. bueno, no es con el 15, es con el 20, por lo que decía tu compañera, porque busco siempre con el número más grande. Ese es el truco con esto, eso va a hacer que sea más rápido. Entonces la pregunta es, Martina, ¿el 15 cabe en el 20 exacto? No, No, sobra, ¿cierto? Nos sobran 5. Entonces el 20 sí, no nos sirve. Tenemos que buscar el siguiente múltiplo. ¿Cuál es el siguiente múltiplo de 20? el 40. Perfecto. ¿El 15 cabe en el 40? Em, no, No, entonces tampoco nos sirve. Vamos al múltiplo siguiente. ¿Cuál sería el múltiplo siguiente? el 60. Bien. ¿El 15 cabe en el 60? Em, a ver, sí, Sí, entonces ahí tienes el mínimo común múltiplo. No hay que estar haciendo esa tabla, porque en la práctica la tabla no sirve. La podemos ver, la vamos a ver en M1 en algún momento, porque ahí tenemos más tiempo, ahí tenemos más clases. Las clases por la nivelación son más largas, entonces ahí tenemos todo el tiempo del mundo para hacer esa tablita. Pero yo en M2 quiero que entiendan que esto es lo que van a hacer en la prueba, en la práctica. Van a buscar siempre el más grande y van a buscar el mínimo común múltiplo de esa manera. Van a ir buscando múltiplos hasta que vean que cabe el otro número que está allá. Ok, que resuelvan un ejercicio para que lo puedan hacer por su cuenta. Si tenemos los múltiplos de, a ver, quiero buscar múltiplos de 6, 9 y 12. No, es mucho. Sí, 9 no. Busquen los múltiplos, es que este es muy simple. Vamos a colocar, a ver, mm, 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 eso. ¿Bien? Busquen el mínimo como múltiplo entre 12 y 18. ya lo encontré. Ah, perdón, tenía el micrófono desactivado. Bien, ¿cuánto te dio? El 36. 12 por
3 y 18 Bien, por 2. perfecto. Porque este cabe 3 veces en el 36 y este cabe 2 veces en el 36, el 18. Bien, perfecto. Así entonces como encontramos el mínimo como múltiplo. El 12 no cabía en el 18, entonces pasamos al múltiplo siguiente, sería 36. Fíjense que esto es mucho más corto. Si yo hiciera esa tablita que hacían, es dividir esto por dos. No estoy diciendo que la tabla esté mal, por si acaso, ¿ya? Pero es más lenta, entonces hay que hacer todo este procedimiento. Y después hay que hacer 2 por 3 por 2 por 3 y esto nos va a dar 36. Pero ¿se fijan que es mucho más procedimiento que hacer esto simplemente? Eh, Es que eso es lo que enseñan en el colegio y es muy complicado. sí, y además que no tiene mucho sentido. A ver, hay una razón de por qué esto funciona. Y en el colegio casi nunca explican la razón de por qué funciona. Lo que estamos haciendo es descomposición prima, son cosas que vamos a ver en M2 porque en M1 no vale la pena. Pero ¿cómo se llama esto? Es muy largo, es poco práctico. Esto es lo que hacemos en la práctica nosotros para buscar el mínimo común múltiplo. Esto es lo que hago yo, esto es lo que hace todo el mundo. Entonces, solamente explicar esta forma larga hace que después ustedes no lo puedan encontrar. Y esto sí o sí tienen que saberlo por las fracciones. En las fracciones, cuando queremos igualar denominadores, hay que buscar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Y esta es la forma en que normalmente se hace, o por lo menos yo lo hago. Bien. Eso, igual nunca en la PAES van a enfrentar números tan grandes, así que con que sepan hacerlo con esto, está bien. Si yo tuviese quizás más números, tengo que hacerlo con, ¿cómo se llama esto? Tengo que hacer la misma pregunta, pero con más números simplemente. Por ejemplo, tengo el 4, el 6 y el 8. Entonces saquemos el mínimo como múltiplo de esto. ¿Por qué número tengo que tratar de probar? ¿Cuál es el número que tendría que utilizar para probar? El 8 El 8, perfecto. Así que buscamos, a ver, ¿el 4 cabe en el 8? Sí, pero el 6 cabe en el 8, exacto. no. Entonces pasamos al siguiente. El siguiente múltiplo de 8 es 16. Y ahí nos preguntamos, ¿el 4 cabe en el 16? Sí. ¿El 6 cabe en el 16? No, porque nos da 12 y después 18 no cabe. Entonces vamos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente múltiplo de 16? O sea, de 8, perdón. 24. 24. Y ahí nos preguntamos, ¿el 4 cabe en el 24? Sí, ¿Y el 6 cabe en el 24? sí. Sí, De hecho, 6 por 4 es 24. Entonces, ambos caben. Ahí tenemos el mínimo como múltiplo, entre tres números. Esa es la forma en que normalmente se hace. Y esto es lo que van a hacer en la PAES. No hacer la tablita, porque la tablita no, ¿cómo se llama esto? Es muy lenta en la práctica. Bien. Quizás para números más grandes valga la pena, bien, quizás por eso la enseñan, pero tiene que ver mucho con la carrera que estudian más que otra cosa. Bien, estamos casi en la hora. Voy a colocarle el control de M2. Bien, es un control pensado para M2, así que no se preocupen si no pueden resolverlo, pero inténtenlo. Bien, intenten hacer el control de la materia que vimos hoy día, por supuesto, pero claramente esta es una materia un poco más, no sé si se nota, que es un poco más difícil que la de M1. Sigue siendo M1, pero es un poco más profunda. Estoy analizando conceptos más profundos en este momento. Igual si se fijan, no hicimos operaciones largas, solamente que son operaciones más complejas, que es diferente. Dejen subirle inmediatamente el, el control. ¿Dónde está? El Classroom. Mm, de hecho, vamos a parar de grabar ya.